Buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde Europa. Aquí son ya las 11 de la noche prácticamente. Gracias por invitarme a este acto tan interesante, tan comprometido. Y bueno, os quiero hablar un poco de mi trabajo, modestamente, y también, sobre todo, yo creo que es lo más importante, lo que decía Yaiza, ¿no? Cómo yo veo la fotografía y qué función puede cumplir la fotografía cuando hablamos de conservación de la naturaleza, ¿eh? Entonces, fijaros, dejadme que comience por aquí, porque mis inicios en la fotografía son un poco extraños. Yo empecé haciendo exploraciones subterráneas. Hablo de cuando era muy joven, tenía 15 años. Empecé practicando espeleología a un nivel bastante elevado. Organizábamos expediciones, descubríamos cavidades subterráneas, simas, cuevas, no sé cómo lo puedan llamar allí en sus respectivos países, pero al final pues descubríamos sistemas subterráneos, los topografiábamos, los cartografiábamos y bueno, éramos un grupo de gente que nos dedicábamos a ello, cada uno con su especialidad. Habían biólogos, habían cartógrafos, habían exploradores. Y ahí yo descubrí pues, que no había un material fotográfico lo suficientemente trabajado como para mostrar la belleza de aquellos paisajes subterráneos que yo contemplaba durante aquellas exploraciones, ¿no? Y estos fueron realmente mis primeros inicios, mis primeros contactos con la fotografía cuando yo tenía 14 años. Fue una etapa muy intensa donde yo experimentaba con sistemas de iluminación, me fabricaba mis propios flashes con bombillas que compraba en anticuarios y con piezas desechadas de calefactores eléctricos, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, esta foto, pues perfectamente, pues puede tener, pues mira, yo tengo 47 años, pues esta foto puede tener 32 años perfectamente, porque es una de mis primeras imágenes, ¿no? Entonces, mis inicios como fotógrafo fueron ahí. Fue una época muy intensa donde yo aprendí mucha fotografía, muchos sistemas de iluminación, mucho lenguaje visual. Y yo siempre bueno, uno de mis principales comentarios es, um, o mis, una de las reflexiones que yo quiero invitar a la gente que nos está viendo hoy es, ¿qué fue primero, si el fotógrafo o el naturalista? ¿No? Hay diferentes maneras de acercarse a la fotografía de naturaleza o a la fotografía de paisaje, que a lo mejor es el tipo de fotografía de naturaleza más asequible, ¿no? Porque la fotografía de fauna ya es mucho más especializada, ya necesitas una inversión de tiempo mucho mayor, ¿no? Entonces la fotografía de paisaje probablemente es la más asequible o más fácil cuando empezamos a fotografiar naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente primero me considero naturalista, un amante pues, de los paisajes, de la naturaleza, de la fauna en todas sus vertientes, y posteriormente utilicé la fotografía. Todo fue muy rápido, pero posteriormente utilicé la fotografía para plasmar todo aquello que yo veía y poderlo transmitir, bueno, pues en principio a mis amigos y luego a medida que me iba profesionalizando y creando un nombre, pues a mi público, ¿no? Pero realmente primero fue la naturaleza y luego fue la fotografía. Y esto no es una anécdota, os paso otra imagen, esto es un autorretrato, ese que se ve ahí pequeñito soy yo, esta foto ya es algo más reciente, y esto que os contaba de que primero fue la naturaleza y después fue la fotografía, no es una anécdota o no es una diferencia sutil, sino que tiene verdaderamente importancia, porque el hecho de ser naturalista te dota primero de una curiosidad innata por descubrir todo aquello que luego más adelante fotografiarás, por saber qué tipo de araña estás fotografiando o por entender la geología de un paisaje determinado. Así que cuando entras con tu cámara fotográfica en un paisaje natural y ya llevas años haciendo alpinismo, haciendo espeleología o saliendo a escuchar aves o a ver aves, todo te resulta muchísimo más fácil, ¿no? Porque realmente el poder impregnarte de esta naturaleza requiere, sobre todo en Europa, en otros países
de Centroamérica o Sudamérica quizás no sucede tanto, lo digo por experiencia, pero en Europa la fauna suele ser fauna muy esquiva, muy complicada de avistar y, por supuesto, muchísimo más complicada todavía de fotografiar. Así que este trasfondo de primero ser naturalista y luego ser fotógrafo te facilita una entrada mucho más fluida y mucho más natural a la hora de poder dedicarte a ello, ¿no? Entonces, bueno, aquí he puesto un título que dice seducción visual. Yaisa lo ha explicado muy bien. Cuando yo empecé a hacer fotografía, lo que realmente hacía y lo que realmente hacemos todos cuando comenzamos, evidentemente, era buscar la belleza, ¿no? Un fotógrafo en realidad, una parte de la esencia de un fotógrafo consiste en buscar la belleza, ¿no? Y todos nos dejamos seducir mucho por la belleza, y la belleza es una herramienta de seducción muy potente con la que llegar a mucho público. Entonces, recuerdo aquellos primeros años, bueno, esto es una cascada en Islandia, que es uno de mis rincones donde más he viajado y más he trabajado, la preciosa isla de Islandia, ¿no? Y esto es un león marino, esto es las Islas Galápagos en Ecuador, probablemente hoy tenemos espectadores de Ecuador también, ¿no? Así que recuerdo aquellos primeros años donde todo se centraba mucho en buscar la belleza y en explicar pues un territorio, por ejemplo, pues no sé, el archipiélago de las Galápagos, ¿no? Ya que estamos viendo esta fotografía, explicarlo siempre desde una clave de seducción visual, desde la belleza, desde mostrar la parte, pues eso, ¿no? Más bonita y más positiva de cualquier espacio natural o de cualquier especie, ¿no? Esto es el Death Valley National Park en el estado de California, en los USA, en los Estados Unidos de Norteamérica, y siempre buscando eso, ¿no? Entonces, durante muchísimos años, trabajando para revistas, cuando una revista te hacía un encargo, solía consistir en eso, consistir en recorrer pues, un espacio natural o recorrer transversalmente cualquier tema que te encargara la revista y buscar imágenes impactantes, pues con una composición bonita, trabajando muy bien la luz, trabajando muy bien los ambientes, las atmósferas, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía que vemos a continuación lo explica muy bien, ¿no? Estos son un grupo de ñus en el Masai Mara, en Kenia, y esta foto, bueno, pues es un contraluz a última hora de la tarde, cuando el sol ya se ha puesto y tenemos estas luces tan cálidas con la silueta, ¿no? Es una fotografía muy, muy estética. Entonces, durante aquellos primeros años, todo mi trabajo consistía en eso, ¿no? En buscar imágenes que explicaran algo, un territorio, una especie, lo que fuese, desde un punto de vista bueno, pues muy visual, muy seductor, que cautivara a los espectadores, ¿no? Que cautivara al público. Aquí tenemos un grupo de pingüino rey en las Islas Malvinas, frente a la costa de Chile, de Argentina, de hecho, al este del continente sudamericano. Y bueno, las Islas Malvinas son otro de mis rincones favoritos del planeta. Es un lugar completamente virgen, completamente salvaje, donde realmente puedes tener un contacto con la fauna sin prácticamente intervención humana. Es un paraíso salvaje. Yo creo que es el lugar más salvaje al que he viajado jamás. Más que la Antártida, más que el Ártico, más que las grandes sabanas africanas. Así que bueno, pues esta fotografía también tiene una clave visual, ¿no? Con estas líneas paralelas de la arena blanca, el grupo de pingüinos, las dos olas que rompen por detrás con este tono ligeramente verdoso. Está hecho muy en clave visual, ¿eh? Y aquí tenemos otra imagen. Este es un volcán en Islandia, que como he dicho antes es uno de mis rincones favoritos. Y lo que comentaba antes, la naturaleza requiere una inversión de tiempo muy, muy grande, porque para fotografiar ciertas especies puedes necesitar semanas o a veces meses, incluso años de trabajo, ¿por qué no, no? Así que, bueno, por ejemplo, esta erupción es una erupción que ocurrió, es aquella famosa erupción
que colapsó el cielo, el espacio aéreo europeo y supongo que también el americano, ¿eh? O sea, muchos aviones no podían cruzar el Atlántico porque se produjo una nube de cenizas de lava que era altamente peligrosa. Yo creo que era hacia el año 2000, 2010, 2011 aproximadamente. Y esta fotografía es la mejor fotografía de un viaje que hice expresamente para fotografiar este volcán. Fue un viaje de unos 10 días aproximadamente. Esta erupción duró muy poquitos días y en realidad de aquellos 10 días que yo dediqué a intentar fotografiar y llegar hasta este cráter de lava, en realidad estuve frente a la erupción propiamente dicha, estuve poco menos de una hora. Así que podéis hacer cálculos, 10 días dedicados solamente para estar finalmente una hora, una sola hora, delante del motivo que yo perseguía, ¿no? Aquí tenemos otra imagen en clave muy visual, es la migración de las grandes sabanas africanas desde el aire, en este caso desde un globo aerostático. Son un grupo de ñus, ¿no? Durante ciertos meses del año, hasta 2 millones de herbívoros atraviesan las llanuras del Masai Mara y del Serengeti. Y bueno, es una imagen muy, muy bella porque, bueno, pues las líneas que forman los ñus hacen como un dibujo, ¿no? Como una fuga. Y es una imagen, de nuevo, en clave muy visual, ¿no? Bueno, una aurora boreal, que ahora se han puesto muy de moda porque la tecnología de nuestras cámaras fotográficas hace unos 10 años aproximadamente hicieron un salto tecnológico, sobre todo en cuanto a la sensibilidad a la que eran capaces de trabajar ofreciendo imágenes de buena calidad. Y estas imágenes hace 15 años no era posible tomarlas porque las cámaras no podían trabajar con ISOs muy altos, y ahora la tecnología incluso de cámaras de gama media o incluso de cámaras de gama un poquito más baja permiten fotografiar cosas extraordinarias como esta aurora boreal fotografiada en el Ártico, ¿no? Bien, aquí vemos algunas imágenes más en clave visual, fotografías de acción, fotografías de paisajes, luces, atmósferas, ¿eh? Esta imagen, por ejemplo, tardé años en conseguirla, porque es un tipo de búho, un tipo de mochuelo que existe en Pirineos. Pirineos es una cordillera montañosa de unos 3.500 metros de altura aproximadamente, que separa España o la península ibérica de Francia, y este mochuelo es un mochuelo muy escaso que está muy amenazado, hay muy pocas parejas, y bueno, yo con ayuda de los científicos que llevan el control y el estudio de esta especie, pues tardamos varios años en conseguir una imagen, bueno, pues de un progenitor, de un adulto, entrando con un roedor al nido. Y más allá de que la imagen es complicada, porque es una imagen que requiere de mucha técnica, diferentes elementos de iluminación, trampas fotográficas, etcétera, la principal dificultad de esta imagen era conseguirla sin molestar a la pareja y que la pareja de búhos no abandonara a sus polluelos y los dejara morir. Así que ahí estoy aportando un dato más de mi trabajo. Mi trabajo siempre tiene que regirse por un respeto absoluto y por el bienestar más completo de los sujetos que yo estoy fotografiando. Fijaros, al inicio de mi charla hace 10 minutos he dicho que yo era antes naturalista que fotógrafo, lo que no tendría sentido de un naturalista que utiliza su cámara para plasmar la naturaleza que ama, no tendría sentido que para conseguir una fotografía yo, por ejemplo, malograra o estropeara bueno, pues, unos pollos de esta especie o de cualquier otro con el fin de conseguir una imagen mejor o peor. Así que el respeto siempre tiene que ser el más absoluto y muchísimas veces requiere pues, de mucho tiempo para conseguir una imagen. Incluso a veces hay que resignarse y desistir de conseguir aquella imagen porque es una imagen que no va a ser posible sin una molestia demasiado grande a la hora de plantearla, ¿eh? Bien, aquí tenemos un par más de imágenes en clave visual, en clave estética, en clave bella, ¿no?
donde la belleza resalta, la luz, la forma de este guepardo con su hermano tumbado y la espalda arqueada, ¿no? Y sobre todo la luz de atardecer. O esta otra, que es una fotografía de la gran barrera de coral australiana, fotografiada desde un helicóptero. Y bueno, es una fotografía que yo quería conseguir como fuese y, en fin, me costó bastante conseguir un helicóptero que pudiese sobrevolar la barrera a un precio asequible, porque la mayoría de proyectos me los costeo yo y luego los intento amortizar, vender, publicar, ¿no? Pero como freelance, pues bueno, tengo la capacidad de conseguir una logística es mucho menor que la de las grandes empresas de comunicación, ¿no? Y es una imagen también en clave visual y en clave bella. Entonces, si lo complicamos un poquito más, fijaros, cuando yo llevaba años trabajando en revistas y buscando siempre este punto de belleza y de espectacularidad y bueno, de imágenes muy visuales, muy bien compuestas, con una luz muy trabajada, yo me di cuenta, lógicamente, después de tantos años trabajando en espacios naturales de todo el planeta, me di cuenta de que podía hacer algo más, ¿no? De que habían muchas problemáticas que estaban destruyendo el medio ambiente, de que habían muchas especies amenazadas que estaban en grave peligro de extinción. Y ahí mi carrera dio un giro. Y dio un giro hacia una parte fotoperiodística. ¿Qué significa eso? Significa que yo doté de una forma muy consciente, porque me sentía frustrado, doté de mucho más contenido todo mi trabajo. ¿Cómo lo hice? No lo hice de una forma muy consciente. O sea, a día de hoy puedo mirar hacia atrás y puedo ver un poco cuál fue mi recorrido, pero en su momento era como ir inventando o buscando maneras de que mi trabajo sirviera de algo, pero tampoco sabía muy bien si mi estrategia iba a ser buena o no iba a ser buena para conseguir aportar mi granito de arena, ¿no? Entonces, fijaros, esta imagen, por ejemplo, aquí veis un oryx, un órice, y es una imagen bonita, ¿no? Porque el hecho de dar un giro hacia el fotoperiodismo no significa que renuncie a la belleza, ¿eh? Pero la belleza no es lo único. Entonces, aquí donde un espectador a lo mejor vería una fotografía muy bonita, con una luz bonita, con la esfera del sol, el oryx con sus cuernos en contraluz, en silueta, etc., yo veo una cosa muy distinta. Entonces, yo como fotoperiodista tengo que, primero, informarme muy bien y, segunda, dotar de contenido a mis imágenes. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta imagen? Pues dejarme que os lo cuente. Fijaros, este oryx no es el típico oryx de África, no es el oryx africano, sino que es el oryx de Arabia. Y este oryx de Arabia es un oryx que vive en la península arábiga, en los Emiratos Árabes, en Omán, etcétera, en Yemen, etcétera, y es una especie que se extinguió por completo en los años 80 o 90, no recuerdo exactamente el año, pero se extinguió por completo, excepto porque en algunos zoológicos quedaban algunos zoológicos europeos y americanos quedaban algunos ejemplares cautivos, que estaban en aquellos zoológicos como animales de exhibición. Entonces, ahí introduzco un dato que es, bueno, todos los seres vivos, animales y plantas del planeta se clasifican según unas categorías que están estandarizadas en función de la salud de sus poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un animal que no está amenazado se considera como no amenazado, y luego viene una categoría que es vulnerable, luego viene otra categoría que es la de especie en peligro de extinción. La siguiente categoría sería especie en peligro crítico de extinción. Luego vendría una categoría todavía más al límite, que es la de extinto en libertad, como el oryx de Arabia. O sea, se extingue por completo en estado salvaje, pero quedan algunos ejemplares cautivos. Y la última categoría, por supuesto, es la de especie extinta por completo. Entonces, bueno, bien, esta especie, gracias a aquellos ejemplares que quedaron en cautividad, se pudo realizar un programa de cría y de recuperación de la especie y se liberaron unos cuantos cientos de ejemplares de nuevo en su territorio salvaje. Así que, donde el público puede ver
una fotografía bonita con una esfera solar, una luz, una silueta, etcétera, yo lo que veo es una especie que estuvo extinta por completo en libertad, pero que gracias a unos programas de recuperación actualmente vuelve a estar presente en su hábitat natural en unos pocos cientos de ejemplares y ya no está tan amenazado. Seguro que ahora, cuando veáis esta imagen, no solamente pensaréis en la estética, si es bonita o si no es bonita, sino que pensaréis en lo dramático, en la situación dramática que vivió esta especie en los años, pues eso, ¿no? 80 y 90. Bien, aquí vemos otra imagen de esto es un quebrantahuesos, que es uno de los 4 buitres que tenemos en el sur de Europa, y sucede lo mismo, ¿eh? Una foto pues con una luz bonita, etcétera. Pero lo interesante de esta especie es que es una especie que en los años 80 también estuvo muy amenazado y que gracias a programas de recuperación, pues actualmente que goza de una salud, la especie en sí misma, algo más relajada. Fijaros, esta imagen probablemente no es tan bonita, no tiene una luz demasiado espectacular. Bueno, yo soy capaz de ver en esta imagen que estéticamente no es una imagen impactante. Sin embargo, estos 2 caballos que veis son el caballo de Przewalski. Y de nuevo, el caballo de Przewalski es un caballo que habitó en las sabanas o las praderas de Mongolia y China y que de nuevo quedó extinto en libertad. O sea que de nuevo llegó a esta categoría que está justo antes de su desaparición completa del planeta. Es un caso muy parecido al del Oryx de Arabia. Se hizo un programa de cría en cautividad y actualmente hay algunas decenas de caballos salvajes, de nuevo, completamente libres, viviendo en un parque nacional de Mongolia. Y yo cuando viajo y cuando realizo mis proyectos, ya no solamente busco esta belleza, sino que busco contar estas historias que os estoy explicando ahora. Así que aquella búsqueda inicial de la belleza tuvo ese giro fotoperiodístico. ¿Qué significa este giro fotoperiodístico? Primera, que quiero dotar de contenido a mis imágenes, que quiero contar cosas que realmente, bueno, pues que pueden importar a un grupo de público. A lo mejor hay público al que no le interesará porque no es sensible a estos temas, pero habrá mucho público, mucho segmento de público que sin saber todo esto que os estoy explicando, probablemente quede fascinado por la historia que hay detrás de estas especies animales que han estado a punto de desaparecer y muchas otras que van, por desgracia, a desaparecer durante las próximas décadas. Este de aquí es un íbice de Walia, es una especie de cabra salvaje que vive en las montañas, en las altas montañas de 4.000 metros de Etiopía, en África, y de nuevo es una especie en gravísimo peligro de extinción. Está catalogada como crítico, es una especie en peligro crítico de extinción. O este lemur, es un lémur de Madagascar, lo mismo, ¿no? Entonces, como os decía, ese giro al fotoperiodismo significa el dotar de más contenido, el dotar de rigor. El rigor es importantísimo porque yo ya no me hago llamar fotógrafo, ni fotógrafo de naturaleza, ahora me hago llamar fotoperiodista, porque para mí es muy importante el contenido y lo que cuento y no tanto su envoltorio. De hecho, todos los que queráis echar un vistazo a mi web o buscar un poquito de información sobre mí, enseguida encontraréis una frase que dije hace unos años y que, bueno, pues que ha quedado un poco ligada a mi nombre, y es una frase que dice: la foto bonita no es suficiente. Así que yo ya no pongo toda mi energía en la belleza y en el envoltorio, sino que pongo toda mi energía en tratar de contar cosas y en tratar pues eso, ¿no? De dotar de contenido y rigor y que mis imágenes cuenten historias que probablemente la gente no sabe y que es importante que sepan, ¿no? Esta es una tortuga marina fotografiada en Madagascar.
y de nuevo es una especie en peligro crítico de extinción también. Así que cuando yo ahora viajo, ya no busco solamente, que también, no quiero que nadie me malinterprete, yo no he renunciado a la belleza como fotógrafo siempre la continúas buscando, pero ahora busco algo más. Es decir, si yo consigo fotografiar una especie en peligro de extinción, pero además la fotografía es muy bella, probablemente todavía llegue a un sector de público mucho más grande. Lo único que digo es que la belleza ya no es mi única prioridad, sino que es un envoltorio más, pero lo importante es el poder contar cosas con mis fotografías. Y lo que os contaba del rigor, por ejemplo, pues aquí estoy en un barco en Indonesia, donde estuve haciendo un reportaje sobre arrecifes de coral y durante varios días hacía 3 inmersiones de buceo pues durante eso, ¿no? 10 días en todo el archipiélago de Komodo, y es importantísimo que yo documente todo mi trabajo, que clasifique todas las especies, que documente muy bien lo que estoy fotografiando. Por eso que os contaba antes, ¿no? Porque soy más fotoperiodista que fotógrafo, ¿eh? Bien, entonces en mi trabajo se ha convertido en algo muy importante el cooperar y el trabajar de la mano de organizaciones de conservación. Porque al final yo soy solamente un fotógrafo o un fotoperiodista, pero necesito trabajar con administraciones públicas que gestionan espacios naturales o que gestionan parques nacionales, espacios naturales, también con universidades, con científicos, con primatólogos. Siempre que intento fotografiar una especie en peligro crítico de extinción, casi siempre acabo trabajando con el especialista de aquella especie, porque es como una simbiosis entre ellos y yo, ¿no? Ellos aprovecharán mi trabajo para llegar al gran público y probablemente yo sin ellos no conseguiría fotografiar esas especies, entre otras cosas porque son especies muy escasas, por eso están en peligro crítico de extinción, son especies de las que hay muy pocos individuos y son especies que habitualmente son muy esquivas, que viven en la selva y que es muy complicada verlas, fotografiarlas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante llegar a un máximo de público posible. Y yo recuerdo hace unos años cuando los fotógrafos, por lo menos en España y en el sur de Europa, éramos muy recelosos de nuestras fotografías y no queríamos que nuestras fotografías se distribuyeran en plataformas gratuitas, éramos muy reivindicativos, queríamos que nos pagaran por nuestras fotografías, que es algo lógico en cierta manera, pero esta mentalidad ha cambiado y ahora es curioso el cambio que hemos tenido, porque a mí lo que me interesa ahora, para que mi mensaje sea más potente, es que mis imágenes lleguen al máximo de público posible. Y al máximo de público posible significa que yo tengo que aprovechar cualquier plataforma que me permita mostrar mi trabajo. Revistas que paguen por mis imágenes, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales que utilicen mi trabajo para apoyar sus investigaciones, pero también redes sociales, donde nadie nos paga por nuestras fotografías, pero sin embargo hacen que tu trabajo sea mucho más incisivo y llegue a miles de personas. Y esto ha cambiado, y no solo he cambiado yo, ha cambiado la sociedad en ese sentido, la manera de consumir fotografía y también la manera en cómo los fotógrafos mostramos nuestro trabajo, y los grandes fotógrafos de naturaleza y de otras disciplinas de grandes organizaciones como National Geographic muestran su trabajo, sus mejores fotografías. No estoy hablando de segundas fotografías peores, no. Su mejor trabajo lo muestran a través de Instagram o de otras redes y llegan a cientos de miles de personas, ¿no? Así que mi principal objetivo es llegar al máximo de público. Esta es una imagen publicada en National Geographic en la edición internacional de un lémur en Madagascar. Y como decía Yaisa, a mí me encanta trabajar en revistas infantiles porque, bueno, el público infantil es un público muy permeable, muy educable y al final son las generaciones que vendrán pues, después de nosotros, ¿no? Y hay que concienciarlas y hay que hacerlas sensibles a la naturaleza, y a veces hay bueno, muchos niños que viven en grandes ciudades y que probablemente no tienen un contacto directo con la naturaleza y pues a lo mejor con mis fotografías consigo un pequeño granito colocar mi pequeño granito de arena, ¿no?
Entonces, es curioso cómo ha cambiado esto y cómo los fotógrafos actualmente utilizamos cualquier manera posible para llegar al máximo público posible. Dicho eso, dejarme que os haga un inciso sobre lo que es el tipo de público, ¿no? Yo siempre digo que cuando yo muestro mis fotografías, sobre todo cuando doy conferencias en congresos de fotógrafos de naturaleza o en círculos de fotógrafos especializados en naturaleza, ese es un público amigo, ¿no? Si yo tengo 200 espectadores que practican la fotografía de naturaleza, a esos 200 espectadores probablemente no tenga que convencerlos de que tienen que respetar y de que tienen que... porque ya es un público amigo, ya es un público que está convencido. Luego hay un tipo de público que es un público hostil. Por ejemplo, si tenemos un colectivo de cazadores en fin, de gente a la que no le interesa para nada el medio ambiente, ese público es un público que probablemente sea hostil y que probablemente serán muy impermeables a mi mensaje. O sea, probablemente yo con mis fotografías no conseguiré que cambien su mentalidad. Pero en medio hay una cuña de público que, bueno, a lo mejor no son impermeables, no es un público hostil, pero tampoco es un público amigo, simplemente porque a lo mejor no han tenido nunca contacto con la naturaleza, porque es un público más urbano, etc. Ese público es un público muy objetivo, muy interesante, en el cual yo puedo hacer muchísimo trabajo. Yo no sé qué porcentaje de la gente que nos está viendo hoy es practicante habitual de la fotografía de naturaleza y cuánto público de los que nos están viendo hoy practican otro tipo de fotografía, pues fotografía de retrato, fotografía de bodas, fotografía de producto. Los que nos estén escuchando y que practiquen fotografía de naturaleza ya es un público amigo y no los tengo que convencer de nada. En cambio, a los otros, a los que son fotógrafos de retrato, de moda, de producto y tal, a lo mejor hoy les puedo abrir un poquito los ojos y habrá un porcentaje pues, que acabarán sensibilizados con todo esto que cuento, y ese es el público que me interesa muchísimo, ¿eh? ¿Sí, Tiziano, querías decir algo? ¿No? Sigo. Tienes que quitar Estás sin sonido. Tiziano, ¿verdad? Tiziano, sí. No, Ya. lo que te quería decir, perdón, es que me convenciste. Yo soy un fotógrafo publicitario, pero me da tanto deseo de probar a hacer lo que tú haces, pero sé que no es fácil para nada. Bueno, es un tema, me imagino que como muchos de los que estáis aquí, es un tema de vocación, ya lo he dicho antes, yo era primero naturalista y luego fotógrafo, con lo cual para mí es una evolución muy natural, no he tenido que hacer un esfuerzo diferente, ni he tenido bueno, para mí es algo, es el medio en el que yo me muevo bien. A mí se me da fatal hacer retrato. Walter decía antes que, Walter Estrada, ¿no? He escuchado la parte final de su intervención, decía que él se considera un fotógrafo o una persona tímida, ¿no? En ese sentido a mí me pasa un poquito igual. Yo haciendo fotografía de retratos o reportaje social me siento un poco incómodo y en cambio fotografiando la naturaleza es algo es un medio en el que yo me muevo muy a gusto, ¿eh? Bien, si queréis ahora os puedo enseñar algunas historias que he ido trabajando rapidito en el tiempo que nos quedan 23 minutos. Bueno, perdón, estos dos referentes son los dos referentes que cuando yo era un niño, cuando yo tenía 5 años, 6 años en España, estos dos personajes fueron comunicadores que dejaron mucha mella en la sociedad. Probablemente en la izquierda, que es Félix Rodríguez de la Fuente, en Sudamérica también fue un personaje famoso. Era un biólogo que tenía una serie de televisión en España y probablemente también se exportó a países de Sudamérica, pero en España era toda una celebridad, una persona mítica. Y el de la derecha es un explorador francés que es Jacques Cousteau, que exploraba los océanos del planeta, ¿no? Entonces, estos dos personajes, cuando yo tenía 5 o 6 años, hicieron muchísima mella en mí. Luego vinieron otros personajes míticos, evidentemente, como Attenborough o como Dian Fossey, sus gorilas, ¿eh? Pero estos dos primeros fueron los que probablemente dejaron una semilla en mí, y por eso yo veo a los niños como un público muy bueno, porque bueno, pues yo cuando era niño, estos dos personajes dejaron aquella semilla en mí que me hizo pues, dedicarme a lo que me dedico hoy día, ¿no?
Bien, dejadme que os enseñe algunas fotografías un poquito rápidas. Fijaros, esta es una historia que hice hace muchísimos años y es una historia sobre frailecillos, que es esta ave que vive en el océano Atlántico en el norte, en Groenlandia, en las Islas Feroe, en Islandia, en Escandinavia. Y bueno, en Islandia se da una historia que no hace falta que profundice, pero que los pollos de este animal, de este ave tan bonita, se pierden en las calles de una ciudad, porque cuando salen del nido por la noche ven las luces. Y bueno, una de mis primeras historias fue ilustrar aquella problemática que hacía que miles de pollos de este ave murieran en las calles de aquella pequeña ciudad en Islandia, y la historia era relacionada con la contaminación lumínica. Y la contaminación lumínica es una problemática más que tenemos hoy día a nivel medioambiental. Y esto es un pollo de frailecillo con las luces de la ciudad detrás, y entonces, bueno, pues muchos pollos de este tipo vuelan hacia las luces, confunden las luces de la ciudad con los reflejos de la luna en la superficie del mar, y mueren miles y miles de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, hice una historia para contar pues eso, ¿no? La problemática de la contaminación lumínica. Entonces, yo sin ser científico, soy una persona evidentemente muy curiosa por todos los aspectos relacionados con el medio ambiente y con la fauna en peligro de extinción. He tenido una gran suerte de trabajar con expertos en todo el mundo y bueno, soy muy curioso en ese sentido. Y hay 5 causas que nos están conduciendo a la 6ª extinción masiva de especies. Han habido 5 extinciones históricas que han hecho una extinción masiva de especies a nivel planetario, pero las 5 primeras causas han sido causas naturales, caídas de meteoritos, etc. Y esta 6ª extinción masiva es la primera producida por el hombre. Es una extinción que se está produciendo muy rápido. De hecho, desde 1850, desde el inicio de la era industrial, de la industrialización del hombre, y se está produciendo una pérdida de especies a un nivel muy rápido. Tanto es así que yo sufro porque probablemente mis hijos, que tienen 4 y 2 años, 5 y 2 años, probablemente nunca van a ver un rinoceronte en libertad, porque los rinocerontes probablemente se van a extinguir del continente africano en 10 o 20 años. ¿eh? Entonces hay 5 grandes causas de pérdida de biodiversidad, no sé si me voy a acordar de todas, pero son especies invasoras, cambio climático, contaminación, sobreexplotación y pérdida de hábitats. Son esas 5 que a su vez contienen otras causas secundarias, están contenidas en estas 5 causas principales. Esta segunda historia es uno de mis trabajos de más largo recorrido, porque dediqué varios años a ella, y es Madagascar. Madagascar, con sus más de 100 especies de lémures endémicos. Endémicos significa que solo viven en Madagascar. O sea, hay 100 especies de primate, que son los lémures, que únicamente se encuentran en la isla de Madagascar, en ningún otro lugar del planeta. Y otros seres rarísimos como multitud de especies de camaleones, etc. Este es otro lémur, por ejemplo. ¿Por qué hay tantos endemismos en Madagascar? Porque es una isla que se separó del continente africano hace millones de años, y todas las especies que habitaban en aquella isla cuando se separó evolucionaron distinto que el resto de especies del continente, ¿no? De Mozambique y de Sudáfrica, etc. Entonces, ¿por qué Madagascar es mi proyecto estrella? Primero, porque tiene muchísimas especies de seres endémicos que solo viven allí, pero segunda, y lo vais a ver en esta otra imagen, es porque, perdón, que se me ha ido la vista, ahí, porque Madagascar está deforestado en un 97%. Es decir, el 97% de Madagascar ha perdido su vegetación original, sus bosques y sus selvas. Es un país extremadamente pobre, así que todas aquellas especies endémicas que solo viven allí están amenazadas de extinción o en grave peligro crítico de extinción. Así que es un lugar perfecto para trabajar
estos temas que tanto me interesan a mí. Aquí veis un paisaje completamente deforestado y erosionado. Esto originariamente era bosque o selva y ahora pues primero se deforesta y luego se erosiona. La erosión hace que la lluvia torrencial de las épocas de lluvia que tiene este lugar, esa lluvia torrencial se lleve parte del sustrato del suelo y por lo tanto es un lugar en el que difícilmente va a volver a crecer de nuevo bosque o selva. Así que es un proceso dramáticamente muy complicado de que se revierta. Bueno, y aquí tenéis algunas imágenes de este trabajo de Madagascar al que he dedicado pues unos 7, 8 años de mi trabajo. Actualmente ya es un proyecto que ya tengo más o menos acabado, he hecho exposiciones con él, libros, etcétera, y sigo volviendo a Madagascar una vez por año aproximadamente, pero ahora lo hago con otra actividad que me encanta, que es guiando grupos de fotógrafos aficionados, porque una de las actividades que yo hago como fotógrafo es organizar viajes fotográficos a diferentes lugares del mundo, donde me llevo aficionados a la fotografía y a la naturaleza y les muestro pues especies muy esquivas, paisajes muy espectaculares, etcétera. Y por supuesto siempre les hago mucho inciso pues en eso, ¿no? En que las especies están en grave peligro de extinción, en que tienen delante un lémur, por ejemplo este de aquí, cuando con mis clientes o mis pasajeros tenemos delante a este lémur, más allá de que este lémur sea un lémur precioso porque es blanco, etcétera, yo lo que les hago muchísimo inciso y hago mucho énfasis es en que este lémur, que es un sifaca sedoso, es una especie en peligro crítico de extinción del cual solo quedan 300 vivos en todo el planeta y viven en ese bosque concreto. Así que a mis pasajeros les digo que son unos verdaderos privilegiados de tener un ser frente a ellos que probablemente en 20, 30 años ya no existirá jamás. Aquí tenemos una madre con su cría de esta misma especie. Y aquí tenemos un primatólogo con el que siempre he trabajado en Madagascar, con estas especies tan esquivas. Y es un primatólogo con un guía local, que también de una comunidad local, que también está implicada en la conservación de esta especie. Y se produce una relación muy bonita, una simbiosis entre los rastreadores, bueno, toda la gente implicada en la conservación de esta especie. Bueno, y el líder del proyecto, que es este Eric, que es este chico que vemos aquí a la izquierda, que es un primatólogo americano que pues, lleva años haciendo seguimiento de esta especie concreta que acabamos de ver ahora. Este es el campamento en el que trabajamos durante días, algo súper rudimentario, sin electricidad, sin camas, sin nada, pero aquí nos movemos súper bien y durante todo el día estamos persiguiendo a estas criaturas y bueno, pues un poquito esa es la historia. Fijaros, aquí donde se ve una anátida, un pato que además me atrevería a decir que es un pato que no es particularmente bonito, no tiene unos colores llamativos, no tiene... Bueno, es un pato, estéticamente no es muy espectacular. Bien, pues este animal llegó a estar extinto, se llegó a extinguir. Es decir, el órice de Arabia que hemos visto antes llegó a estar extinto en libertad, pero quedaban ejemplares en zoológicos. Y os he dicho, después de extinto en libertad viene extinto. Bien, este pato llegó a estar extinto en los años 80. Y me diréis, ¿cómo es posible que llegó a estar extinto? Bien, porque hace pocos años se redescubrió en un pequeño lago muy remoto, en un cráter volcánico del norte de Madagascar, un lugar remoto donde no vive nadie, se descubrió una pequeña población de esta anátida. Así que es una especie que realmente estaba catalogada como extinta porque durante décadas nadie lo había visto más, pero se redescubrió y volvió a recuperar su estatus bueno, pues de amenazado, pero por lo menos es una especie que ha regresado de la extinción completa. Así que allí donde la gente puede ver un pato más o menos bonito o feo, yo veo una historia bueno, pues eso, ¿no? De un animal que ha regresado de la extinción. Bien, aquí trabajando en Madagascar, siguiendo algunos ejemplares marcados con transmisor. El trabajo es súper complicado a veces. Y os muestro algunas fotografías más de esta historia. Aquí haciendo fotografía aérea.
los famosísimos baobabs, que también están bueno, están en un estado también delicado de conservación, porque bueno, realmente cada vez hay menos poblaciones de este árbol tan majestuoso y centenario. Y bueno, esta fotografía es una plaga de langostas que se produce una vez al año, en determinados años, no cada año de forma periódica, pero sí que suele repetir. Es una plaga de langostas fotografiada a contraluz. Aquí la vemos, y aquí vemos una gente local que las está capturando con una red para comérselas, porque ya os he dicho que es una población, es un país muy pobre y la gente pues tiene unos recursos que a veces, bueno, pues tienen que echar recursos de lo que sea, y eso a su vez hace que sea un país con muchas especies en grave peligro de desaparición, porque el hombre entra en conflicto con otros habitantes del entorno, con habitantes animales y habitantes vegetales, ¿no? Aquí vemos la cabeza de un tiburón pescado y comido, y aquí vemos una imagen un poquito más amable. Y de Madagascar nos vamos a Pirineos, os he hablado antes, es la cordillera que tenemos entre España y Francia, y yo la tengo a 3 horitas de casa más o menos manejando auto, así que es un poco el lugar natural de trabajo al que puedes ir, por ejemplo, en un fin de semana, puedes ir 2 días, es lo que tengo más cerca, ¿no? Y ha sido mi escuela natural, porque era lo que más cerca teníamos, y al final, más allá de que puedas viajar a Madagascar o a cualquier país sudamericano o asiático, los espacios que acabas trabajando también son los que tienes más en proximidad, ¿no? Y aquí también he trabajado muchísimo con especies amenazadas. Aquí tenemos un sarrio, que es un tipo de ungulado, un tipo de herbívoro que tenemos en las cumbres de nuestras montañas. Y aquí tenemos algunos de los parajes más bonitos. Si queréis voy pasando imágenes, porque no quiero pasarme demasiado del tiempo para que tengáis un ratito de preguntas. Estos son bosques caducifolios en otoño, cascadas congeladas en invierno, con formaciones que parecen medusas incluso. Y este es el buitre que hemos visto antes en la lejanía, sobrevolando unas paredes anaranjadas en la puesta de sol. Es este buitre que le llamamos quebrantahuesos. Y es un buitre que estuvo muy amenazado, todavía lo está, pero no tanto. Y bueno, este fue la portada de mi penúltimo libro, que era Ordesa. Ordesa es el nombre de un parque nacional que tenemos aquí en Pirineos. Y bueno, y es un libro fotográfico, pero en el que yo escribo acerca de especies en peligro de extinción. El texto también es mío. Dime, Tiziano. No, no tengo que decirte nada, que Ok. quiero cambiar de trabajo ya, porque yo Ok. foto. Bien. Os muestro otro proyecto que hice conjuntamente con 2 fotógrafos más, que era, bueno, un proyecto en la ecorregión mediterránea, no solamente en el mar, sino lo que se conoce como ecorregión mediterránea, también comprende la tierra continental de países de África, Asia y Europa, lógicamente, todos los países que están en la riba, en la ribera del mar Mediterráneo. Entonces, durante 3 o 4 años estuvimos trabajando bueno, pues eso, ¿no? En documentar la biodiversidad de estos países. Esto es Montenegro, por ejemplo, al este de la cuenca mediterránea. Esto es un coral, un detalle de un coral rojo, una fotografía submarina. Y bueno, y a veces buscas fotografías que a lo mejor no son tan estéticas, pero que son muy explicativas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues esto es un comerciante de productos del mar que probablemente, pues bueno, está encabido dentro de lo que decíamos antes de sobreexplotación, porque, por ejemplo, el coral rojo que hemos visto antes, este coral de aquí, está gravemente amenazado porque los coraleros, que son clandestinos, lo utilizan para hacer joyería. Y son productos ilegales, y entonces, bueno, pues a veces toca documentar este tipo de cosas que son menos atractivas, ¿no? Aquí documentando la sobrepesca. Y este es el lince ibérico. Este es un lince, es un felino,
Y curiosamente, este lince, que solo vive en el sur de España, en Extremadura, en Andalucía, en regiones del sur de España, es el felino más amenazado del planeta. El gato más amenazado del planeta no es ni el tigre de la India, ni el leopardo de las nieves del Himalaya, es este gato que veis aquí. Y bueno, algunas otras imágenes de esto, de la ecorregión mediterránea. Esto es una serie de postales que editamos. Bien, Tiziano, no sé hasta qué tiempo puedo extenderme, si me extiendo un poquito más. Mira, estamos esperando a Germán. Veo que creo que está llegando ahora, pero puedes hablar 5 minutos más porque hay mucha pregunta que quieren hacerte los chicos. Ok, bueno, bien, entonces voy a ir un poquito más rápido. Esta es una historia que hice sobre medicina china, medicina oriental. Y bueno, es una historia que descubrí en la cual sobre todo la gente rural de países como Vietnam, Camboya y China tenían osos cautivos durante décadas, durante años, en jaulas muy pequeñitas para extraerles la bilis del hígado, porque se cree que la bilis tiene propiedades medicinales. Entonces estuve trabajando con una ONG que rescata estos osos que han estado durante décadas. Este ejemplar de oso, por ejemplo, pudo estar durante 20 años en una jaula de 1 metro por 1 metro. Hay casos de estos osos que se han llegado a devorar, a comer sus propias patas, porque durante 20 años han estado en jaulas súper pequeñitas. Y esto es Indonesia, y aquí lo que fotografié fue este tema que está hoy en día está muy vigente, que son los mercados de carne salvaje. Y bueno, aquí vemos una serpiente, aquí vemos perros, esto es en Indonesia, son imágenes muy desagradables, pero de este tipo de mercados es de donde proviene la pandemia del coronavirus. Así que son imágenes muy vigentes. Aquí tenemos un arrecife de coral y esta imagen de vida, de color, de biodiversidad, siempre la contrapongo, siempre la enseño junto con esta otra, que es otra imagen de un arrecife de coral completamente destruido porque en él han pescado durante décadas con explosivos, que es una práctica habitual en el sureste asiático. Así que este arrecife de coral décadas atrás era como el anterior, pero hoy en día es así. Así que yo utilizo estas dos imágenes, las muestro conjuntamente y no me quedo únicamente con la belleza, sino que creo que esta imagen es mucho más explicativa con la anterior acerca de lo que estamos haciéndole al planeta. Y si me dejáis una última historia y con ella acabo, es otra historia muy vigente hoy en día, que es la matanza furtiva de rinocerontes y elefantes. Bueno, los elefantes por su comercio del marfil y los rinocerontes por el comercio de sus cuernos, que se cree que también tienen un gran poder medicinal en la medicina oriental. Así que he trabajado durante varios años en, pues eso, ¿no? en la problemática de la matanza furtiva de estos animales. Aquí tenemos un guarda con un cráneo de rinoceronte. Aquí tenemos un gran macho de una especie que ya no existe. Esta especie de rinoceronte se extinguió hace 2 años, porque este era el último macho que quedaba en vida. Se llamaba Sudán, era un macho de 40 años y murió de viejo hace 2. Así que esta especie es una especie que ya se extinguió por completo. Ya no hay manera de recuperarla porque ya no existen más ejemplares en el planeta. Bueno, aquí tenemos un cadáver de una cría de rinoceronte en un congelador, donde un veterinario me lo está mostrando en un parque nacional. Aquí un elefante herido por furtivos. Y tenía más fotos, pero me voy a quedar con un par de ellas más amables, que son estas. Esto es un orfanato de elefantes en Nairobi. Y esto es una fundación que se dedica a rescatar elefantes de pocos días o pocas semanas de edad, cuando sus madres han sido asesinadas por furtivos, y durante 7 años las están reeducando a las crías, imaginaros, 7 años, para luego reubicarlas en parques nacionales. Durante 7 años les enseñan cómo alimentarse por su cuenta, sin necesidad de que el ser humano las alimente,
les enseñan a ser autosuficientes y luego las trasladan a una manada de elefantes salvajes en un parque remoto donde el furtivismo apenas existe. Así que esta imagen a mí me gusta muchísimo porque tiene un mensaje positivo para acabar. Es una imagen muy tierna de los cuidadores con una cría de pocos días de edad, justo antes de irse a dormir en sus cuadras, y creo que es una imagen muy emotiva y nos quedamos con un mensaje positivo. Primero, darte las gracias. Una excelente ponencia, muchos comentarios positivos sobre eso, es lo primero que había visto. Muchas personas maravilladas con tus imágenes. El chat estaba rebosando con comentarios y preguntas en la medida que pasabas tus imágenes. Y bueno, primero eso, sí hay varias preguntas. Vamos a ver por dónde empezamos, que tengo varias por acá. La primera pregunta es sobre el equipo fotográfico que utilizas. ¿Cuáles son tus criterios para la postproducción de una foto también? En cuanto al Photoshop que usas, etcétera. Bien, debo decir que no tengo problema en contar cuál es mi equipo fotográfico, pero debo decir que realmente es algo que me preocupa más bien poco qué equipo fotográfico tengo, y es algo que realmente me obsesiona muy poquito. Lógicamente tengo un equipo bastante extenso que me permite trabajar con comodidad, pero no soy un obseso de tener siempre el último material, ni el último objetivo, ni mucho menos. Yo creo que con un equipo de gama media más o menos se pueden hacer fotografías muy buenas. Y yo creo que lo importante es buscar historias y contarlas, más allá de necesitar un equipo de última generación con lo más caro. Yo me alejo un poquito de esa filosofía. Dicho eso, combino dos equipos, que es el equipo Nikon, que he trabajado durante toda mi vida con equipo Nikon, y actualmente trabajo con equipos Panasonic, o sea, cámaras Lumix, porque, bueno, Panasonic me propuso ser embajador de su marca, y la verdad es que, bueno, acepté, me dieron completa libertad para trabajar como yo quisiera y tal, y bueno, me siento muy cómodo, pero realmente es algo a lo que yo le doy poquita importancia. En cuanto a lo de la postproducción, ahí sí que yo creo que es importante destacar que como fotoperiodista no me puedo permitir editar mucho mis imágenes. Mis imágenes siempre tienen que reflejar fielmente la realidad. Así que no puedo jamás retocar una fotografía, retocarla o manipularla, falsearla. Eso en fotografía artística es una técnica perfectamente lícita, pero en fotoperiodismo no puede ser, porque los fotoperiodistas lo que hacemos es captar una realidad y transmitirla como tal. Así que el procesado que yo hago es muy básico. Trabajo con Lightroom, prácticamente no trabajo nunca con Photoshop, y hago un procesado muy básico de luces, exposición, contraste. Y eso sí, soy un fotógrafo un poquito colorista, me gustan mucho los colores y mis fotografías siempre pecan, y de hecho recibo críticas por eso, pero bueno, las asumo con gusto. Siempre me gusta saturarlas un pelín, un poquito, porque a mí la naturaleza es color, es vida, ¿no? Entonces, en ese sentido doy un poquito más de saturación, perdón, de lo que otros fotógrafos a lo mejor gustarían. Perfecto. La otra pregunta es si sigues buscando buena composición como fotoperiodista. Claro, claro, claro. La belleza no está reñida con el hecho de buscar una imagen bonita. Pero como contaba antes, ahora mi prioridad es buscar historias, y para eso dedico muchísimo tiempo, tanto cuando estoy en mi base, en mi estudio, en mi casa, como cuando estoy viajando. Dedico muchísimo tiempo a buscar historias, a explorar, a hablar con comunidades rurales, para localizar alguna historia o alguna especie que tenga alguna problemática y que yo pueda contar. Ese es mi principal objetivo. Y, por supuesto, siempre que puedo, doto a mis fotografías de belleza, pero nunca al revés. Nunca busco fotografías bonitas y dejo como algo secundario el contenido. He invertido ese proceso. Okay, la próxima pregunta. ¿Cómo decides no perderte en la tragedia y seguir combinando la belleza junto con la denuncia? No, sí que a veces me pierdo en la tragedia. Hay fotografías que no nos ha dado tiempo a ver,
que son fotografías dramáticas, complicadas, que no tienen nada de estético, pero que cuentan una realidad muy, muy dura y que también son necesarias. Y cuidado, y el fotografiar cosas bonitas, aquel primer capítulo que veíamos al principio de mi proyección de seducción visual, de buscar belleza, también es una manera de concienciar a la gente. Una fotografía bonita también conciencia a la gente. Pero en mi caso he decidido ir unos pocos pasos más allá y buscar también estas historias más duras, más trágicas y contarlas tanto desde el punto de vista negativo y de denuncia como desde el punto de vista positivo, como esta última imagen del orfanato de elefantes que tenía un contenido mucho más emotivo y mucho más tierno, ¿no? Preguntan también cuál es tu foto más emblemática y si has estado en peligro alguna vez en tus aventuras. No tengo una foto más emblemática. Bueno, es muy complicado. Hoy te diría una y mañana te diría otra. O sea, es muy complicado. Y además, a lo mejor hay veces que una fotografía la tomo y me gusta mucho y a los dos meses pienso, bueno, pues no había para tanto, ¿no? A lo mejor no era tan bonita. Y al revés, a lo mejor hay algún día que estoy buscando imágenes en mi disco duro de mi computador porque un cliente me ha pedido una selección de imágenes y descubro una foto que a la que nunca le había prestado atención y digo, pues esta foto es muy bonita, como es que nunca la había visto, ¿no? Así que es muy complicado. Y en peligro, no lo creo, pero si los espectadores quieren buscar por Google, pueden poner Relanzón, mi apellido, y buscar oso polar, y verán una foto muy famosa de un oso polar que allá por el año 2006 aproximadamente, en Canadá, se comió una de mis cámaras fotográficas, así que aparece una foto del oso con la cámara en la boca, pero no recuerdo situaciones especiales de peligro. Ok. Otra pregunta, y creo que hiciste referencia a esto en una de las fotografías, si viajas solo o tienes equipo de soporte. Sí, perdona, y ya respondiste a tu equipo fotográfico preferido, pero eso, si viajas solo y si tienes algún equipo de soporte. Suelo viajar solo, a veces puede ser que me acompañe algún amigo cuando coincide en vacaciones, pero claro, yo viajo mucho más que la gente que tiene un trabajo estable, ¿no? Y cuando tengo equipos, normalmente los equipos suelen estar en el lugar, porque suelen ser equipos locales o gente de otros países, así que normalmente viajo solo y a lo mejor viajo durante 2 meses y esos 2 meses los dedico a fotografiar 4 o 5 especies distintas y en cada lugar, en cada parque nacional y con cada especie me reúno con los especialistas particulares de esa especie concreta. Perfecto. Sobre la fotografía del búho, te preguntan si utilizaste iluminación artificial o cómo lograste hacer la imagen. Sí, claro, es una fotografía nocturna completamente. Tiene un sensor de movimiento que hace que se dispare la cámara y creo que habían 4 o 5 flashes. Les llamáis flashes también vosotros, ¿verdad? Y el principal esfuerzo de esa fotografía fue montarlo todo de tal manera que los padres no se asustaran. Así que durante días antes colocamos unas maquetas. Unas maquetas es un diaporama de las cámaras, unas cámaras de cartón para que el búho fuera acostumbrándose y no fuera desconfiando de la cámara. Hay un proceso previo al montaje de la cámara definitiva y ese montaje previo tiene el objetivo no tanto de conseguir la imagen, sino de evitar que el animal se asuste y desconfíe. Así que mucha parte del esfuerzo va dedicado a eso, a no molestar al animal en cuestión. Otra pregunta que te hacen es si tienes fotos de algún animal ya extinto. Sudán es este rinoceronte. Sudán era el último macho de la subespecie rinoceronte blanco del sur. Solo quedaba un macho, quedan 3 hembras, pero el macho que existía, que es la foto que habéis visto, y Sudán era su nombre, está fotografiado en Kenia, ese macho era estéril porque ya era muy viejito, tenía 45 años más o menos, superaba de creces la media de vida de un rinoceronte y era estéril, con lo cual, aunque tuviesen 3 hembras, era imposible fertilizarlas.
y murió de viejo, de hecho, hace 2 años. Así que, bueno, todavía quedan 2 hembras, no está extinto del todo, pero es una especie, pues eso, ¿no? Virtualmente extinta o que lo va a estar en 2, 3, 4 años. Perfecto. Otra pregunta que te hacen es si podrías contarnos por qué das por sentado que las especies que están en estado crítico de extinción ya no estarán en 20, 30 años, si no se puede hacer nada para preservarlas. Se puede, mira, se puede hacer, pero yo creo que por muchos, siento ser pesimista, soy una persona optimista habitualmente, pero yo creo que todos los esfuerzos que hacemos, yo modestísimamente como fotógrafo, pero todas las organizaciones y dedicadas a la conservación de la naturaleza, etcétera, lo único que estamos haciendo es ganar tiempo. Os he mostrado fotos de aquel orfanato de elefantes que rescataba elefantes huérfanos de sus madres asesinadas. Esa organización en 35 años ha conseguido liberar 300 crías, en 35 años, en un periodo de 35 años, ha liberado 300 crías, perdón, en un parque nacional de Kenia, como os contaba antes. Bien, cada año mueren 3.000 elefantes cada año a manos de los furtivos. Imaginaros las proporciones de las que estamos hablando. La población humana crece exponencialmente, estamos por encima ya de los 7.000 millones, la explotación de los recursos es muy grande y la población humana va a continuar creciendo, así que bueno, en fin. Desde el punto de vista científico, tengo amigos que son científicos de formación, son investigadores, y ellos piensan que no es tan dramático, piensan que, bueno, habrá una extinción masiva, probablemente el hombre como especie también se extinga, y la Tierra se volverá a recuperar dentro de unos miles de años y volverán a haber especies nuevas de todo tipo que ahora, a día de hoy, son desconocidas por completo porque todavía no existen. Así que si nos alejamos un poquito de la problemática, pues desde un punto de vista frío, neutro y científico, la Tierra seguirá su curso y probablemente la especie humana también se extinga dentro de unos cuantos siglos o milenios. Okay. Si usas camuflajes para estas fotos. Muchas veces sí. Depende de los lugares. En España y en Europa es muy habitual utilizar escondites porque la fauna es muy esquiva. Europa es un país muy poblado y donde hemos castigado mucho a nuestra fauna, la hemos cazado muchísimo durante muchos años y fotografiar fauna es muy complicado. Pero te vas a lugares como las Islas Malvinas o como Galápagos o como muchos otros lugares del planeta y ahí la fauna es completamente confiada, puedes fotografiarla sin esconderte y es, bueno, muchísimo, muchísimo más fácil. Determinadas especies, claro, no todas. Okay. Preguntan también cómo hacer para tener los equipos cargados de energía. ¿Trabajan con paneles solares portátiles en los campos base rudimentarios? Depende. Cada situación depende. A veces tengo que llevar muchísimas baterías yo cargadas de mis cámaras. Llevo baterías de cámaras de primer nivel bueno, pues que tienen muchísima autonomía. A veces usamos generadores, otras veces usamos paneles solares. En cada situación hay que ver las particularidades concretas del lugar. Hay veces que a lo mejor los porteadores pueden bajar cada 3 días a cargar baterías a la población más cercana, etcétera. Depende. Perfecto. Otra pregunta que veo por acá. Un segundito. Te preguntan si haces charlas en colegios. Sí, me encanta. Sí, me gusta mucho. Publico en esta revista infantil, publico desde hace 15 años en esta revista infantil cada mes de forma continuada y me encanta dar charlas a niños de todas las edades porque es un público, pues eso, ¿no? Muy agradecido y bueno, es un público con el que puedes trabajar muy fácilmente. También me gusta mucho dar charlas a gente adulta y bueno, y audiencias pues como vosotros del mundo fotográfico, del mundo natural, del mundo de la cultura, etc. Yaisa, vamos a hacer la última, porque ya Sí, estamos un poquito fuera con el horario y ya estamos listos con la y última. de hecho era la última pregunta, ya, como Bien, sea. perfecto. Entonces, te preguntan cómo logras acercarte a los animales, y más si son salvajes, para que no se espanten y te reconozcan en su ambiente. Bueno, como contaba antes,
cada especie es distinta y una de las particularidades que a lo mejor no he contado antes, pero sí que al principio he dicho que era más naturalista que fotógrafo, al principio de todo, lo primero que he contado. ¿Qué significa eso? Que yo me tengo que documentar muy bien, muy bien, muy bien de cada especie que voy a fotografiar, porque cada especie es diferente. Entonces, hay especies en las que sí, que tienes que esconderte, que tienes que a lo mejor dejar una trampa fotográfica, porque incluso si tú estás escondido, a lo mejor te van a oler los animales carnívoros que sobre todo se rigen por el olfato, aunque tú estés escondido, a lo mejor no se van a acercar, entonces tienes que dejar la cámara con un sensor que se dispare sola durante días. Y como contaba antes, hay otras especies que no, que te puedes tranquilamente sentar en el suelo. Incluso, por ejemplo, en las Islas Malvinas, de las cuales he hablado al principio, tengo autorretratos en las que tú te sientas en el suelo y los propios pingüinos se acercan a ti a ver qué llevas en la mochila, son muy curiosos y son ellos mismos los que interactúan contigo porque es un tipo de fauna que jamás ha tenido un contacto, un contacto traumático con el ser humano, con lo cual pues tú te sientas y ellos actúan a tu alrededor, te ignoran, se acercan, curiosean, y es un placer trabajar así, claro. No, pues más que darte muchísimas gracias. Si vieras el chat, está lleno de comentarios, la gente impresionada con tu trabajo, con tus fotografías, no solo con la belleza de ellas, sino con las historias que nos has contado. Agradecerte realmente tu tiempo. Sabemos que es bien tarde en España y aún así, pues, estuviste aquí con nosotros casi 2 horas. Y